Pantalla. Sí, sí la vemos. Pues muchas gracias. Pues buenos días a todos. Gracias por sintonizar este espacio que la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero, que ha auspiciado por parte de la región centro peninsular del Instituto Mexicano de Controles Públicos. Reconocer primero a las autoridades que encabezan nuestra región, a José Alberto Zamora Díaz, presidente actual todavía de nuestra región, Mario Alberto Mesa Alfaro, vicepresidente general, ya ratificado como presidente para el bienio 2021-2023, a nuestro vicepresidente de práctica externa, Felipe Jesús Gamboa García, y bueno, amigos, a todos los integrantes de esta honorable comisión que se enriquece con la participación de todos, con la expertise de todos, hoy en este día hablando muy particularmente de la creación de mapas de calor respecto a lo que es la metodología del enfoque basado en riesgos. Vamos a hablar cuál es el fundamento y por qué tenemos que hablar de esto en estos momentos que eventualmente ya está pronunciada, al menos los resultados. Sabemos que no es oficial la Evaluación Nacional de Riesgos, no tenemos el documento completo, pero ya el propio titular ha hecho diversos esfuerzos por comunicar algunos de los resultados importantes de esta Evaluación Nacional de Riesgos, comunicarles que es la segunda versión de esta evaluación y que es verdad que estamos ansiosos de ver los resultados y sobre todo compararla con la primera, de propia voz del propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor Santiago Nieto Castillo, ha dicho que sí, cambiaron los modelos de riesgos en México. Hoy por hoy se centra mucho en temas de obras de artes, en temas de coches, ¿verdad? La gestión de coches, el blindaje, las joyas, cuando antes también estaba fundado en temas de los financiamientos y temas inmobiliarios. Hoy ya cambió para 2019, hay que decirlo, es importe 2019, y cada 3 años va a estar evaluándose. Comentar brevemente quiénes nos acompañan como miembros de la comisión, aunque algunos no pudieron estar presentes el día de hoy por responsabilidades personales. Su servidor, disculpen, aparece en primera línea, Néstor Gabriel López, Roberto Santiago Cárdenas como secretario, Reina Delfina del Colegio Yucatán, un saludo Reina, Agustina, la cara amable también aquí dentro de Campeche, Agustina de la Cruz, Elba Mónica, Solórzano de Tapachula, Esther Ivonne Gamboa también de Yucatán, Eneida Guadalupe Obando del Colegio Comitán, perteneciente como delegación de Colegio de Chiapas, Ernesto Federico Cárdenas López, también del Colegio de Chiapas, Giancarlo Díaz Torres, del Colegio de Tabasco, Ramón González Olivera, del Colegio de Oaxaca, Segundo Rutilio Argüello, del Colegio de Chiapanecos, Alejandro Ponce Rivera, bueno, un amigo que muchos lo conocen, trotamundos de todo este ambiente, a nivel nacional, del Colegio de Puebla, Mario Lara Velázquez, de Coatzacoalcos, Fausto Darío Bañuelos, que es nuestro expositor de lujo el día de hoy, respecto a los mapas del Colegio de Cancún. Se acaba de incorporar con nosotros a los trabajos de esta comisión Guido Espadas Villajuana, expresidente y gran, dijéramos, estandarte de la Contaduría Pública por sus trabajos a esta noble institución. Y bueno, y con Alberto Guillén Ramos del Colegio de San Cristóbal. Todo esto, quisiera saber si eventualmente no hay se sigue transmitiendo todo normal. Aquí nuestro amigo Roberto Santiago va a estar atento de los comentarios que las personas que están siguiendo la transmisión puedan hacer en Facebook. Y bueno, señores, comentar con esto, estimado Fausto, antes de realizar darte la palabra, estimado amigo. Fíjate, y todos aquí presentes, sabemos de que el tema de la metodología del enfoque basado en riesgos aún no es obligatorio al 100% en lo que respecta a las actividades vulnerables, sí por lo que es a las actividades financieras. Sabemos que ahí tenemos dos sistemas, dos ambientes, dos sectores propiamente, el financiero y el vulnerable, como le hemos llamado, que son actividades profesionales no financieras designadas, como le dice la descripción del GAFI. Y quiero leer la recomendación 1. ¿Por qué estamos envueltos en este ambiente de mapas de calor, de enfoque basado en riesgo, de evaluación nacional de riesgos? ¿Por qué todos los escenarios o, dijéramos, matrices de riesgos que eventualmente han hecho las financieras, que es propiamente a quienes les aplica directamente mucho la generación de mapas de calor, hoy tiene que remodelarse porque ya van a salir los resultados y en consecuencia tienen que evolucionar en la medición de sus riesgos? Permítanme leerlo porque es muy oportuna la lectura de esto para no dejar suelto en ningún punto. Y fíjense que la recomendación 1 del GAFI, dentro de las 40 que tienes, entendamos, son recomendaciones, soft law,
la única consecuencia de no aceptarlas es de que a México lo miren feo y le presten más caro y no pueda celebrar tratados con todas las ventajas que pudiera negociar, como en el caso si las respetara. Bueno, pues nos habla justamente de la evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos. Los países, es la primerita recomendación, los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, y deben tomar acción incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos. Aquí en México sabemos que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente esos riesgos. Sabemos que esos son los 3 pasos: identificar, medir y mitigar, es decir, diluir, quizás controlar, diseminar en un momento dado. Con base en esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgos, EBR en español, RBA en inglés, a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Disculpa, amigo, tengo que interrumpir un segundo. En Facebook se cortó la transmisión. ¿Sí? Y nos quedamos solamente en la presentación de los compañeros. Esto que comentas ya no se sigue en Facebook. A ver, entonces deja ver, vuelvo a transmitir, perdón, y en este caso, ya ven, estamos en vivo, sí se cortó acá, y voy a iniciar nuevamente la transmisión en vivo. Una disculpa, qué bueno que pasó ahorita y no pasó cuando está Fausto. Justamente esto lo hice para tratar de ver cómo estaba el tema de la conectividad. No sé si sigan viendo mi pantalla. No vemos su pantalla. Perdón, mapas de calor, nuevamente, mapas de calor, metodología, EBR, ¿no? Así lo voy a poner, voy a empezar la transmisión nuevamente, por favor me indican si siguen, alguien que pueda estar conectado a su página. Esta grabación se las voy a mandar, para que la tengamos completa, independientemente que la transmisión va a empezar, pues ahorita, estos minutos tarde, algo pasó justamente con el internet. Entiendo que puede estar ya nuevamente gestionándose la transmisión. No sé si me hacen el favor de verificar. Sí, amigo, ya estamos transmitiendo nuevamente en Facebook. Pues bueno, entonces regresamos a compartir pantalla y explicarles nuevamente a la audiencia de que estamos en la lectura propiamente lo que es la evaluación, perdón, la recomendación 1 del GAFI, que nos exige pues tener este enfoque basado en riesgos y a través de una evaluación nacional de riesgos como la que se está publicando, ¿verdad? Entonces, repito, hasta el punto que había leído sin pausas, los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos y aplicar los recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos. Con base en esta evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgos, RBA por sus siglas en inglés, a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Este enfoque debe constituir un fundamento esencial para la asignación eficaz de recursos en todo régimen de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y la implementación de medidas basadas en riesgos en todas las recomendaciones del GAFI. Cuando los países identifiquen riesgos mayores, estos deberán asegurar que sus respectivos regímenes en la prevención del lavado de activos y combate al financiamiento del terrorismo aborden adecuadamente tales riesgos. Cuando los países identifiquen riesgos menores, estos pueden optar por permitir medidas simplificadas para algunas recomendaciones del GAFI bajo determinadas condiciones. Y aquí viene la clave, señores. Los países deben exigir a las instituciones financieras y actividades profesionales no financieras designadas, dígase en México actividades vulnerables, que identifiquen, evalúen y tomen una acción eficaz para mitigar sus riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Con este preámbulo, Fausto, dejo de compartir pantalla, por favor,
Entra en acción, amigo, comparte tu pantalla y bueno, decirles que el licenciado Fausto Darío Bañuelos, nos acompaña del Colegio de Cancún, representa el Colegio de Cancún en esta Comisión Regional de Prevención del Lavado de Dinero, es abogado y bueno, certificado para efectos de la Comisión Nacional Bancaria, y nos va a hablar de este importante elemento dentro de toda la metodología que es el enfoque basado en riesgo. Fausto. Hola, muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, vamos a hablar un poquito de este tema del famoso EBR, que al parecer con las reformas que vamos a tener muy pronto en la ley PIORPI o en la ley antilavado, pues las actividades vulnerables lo van a tener que adoptar. En mi caso personal, yo soy oficial de cumplimiento certificado ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y llevo trabajando aproximadamente 8 años en entidades financieras y llevamos trabajando también con actividades vulnerables alrededor de 3, 4 años. Entonces, este tema del EBR es un tema que no solamente conozco, sino que he sufrido en carne propia desde 2018, que entró la obligación de crear una metodología de evaluación de riesgos. El EBR es el nombre como que genérico, pero la autoridad lo conoce como metodología de evaluación de riesgos. Y las entidades financieras tenemos la obligación de actualizarlo cuando menos una vez al año o cada vez que nosotros consideremos que sea pertinente. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, efectivamente, la R1 del GAFI nos obliga a esto. México ya está bien metido en este tema. Y pues antes de entrar, quisiera iniciar con esto, ¿no? Con esta bella imagen. No sé si alguien ya tuvo alguna vez o había tenido la oportunidad de verla. Esta la consideran como una de las incunables de los diagramas en la historia de la humanidad. Esta gráfica, ¿no? Esta infografía, como está ahora de moda, la hizo Charles Minard y nos contiene mucha información. Las líneas es el ejército de Napoleón marchando hacia Rusia. El grueso de la línea nos habla del grueso de su ejército. Cuando iba es la línea clara y la línea negra es cuando venían de regreso. Entonces pueden comparar cuánto ejército salió y cuánto ejército regresó. Además nos va metiendo los diferentes puntos por donde atravesó el ejército y también nos va diciendo un elemento esencial que es la temperatura. Como sabemos, marchar a invadir a Rusia nunca es buena idea. No lo hagan si alguna vez planean conquistar al mundo. A Napoleón no le fue bien, a Hitler no le fue bien, a Federico el Grande no le fue bien. Dicen que la madre Rusia se defiende sola. En esos entonces por ahí tenemos temperaturas de hasta menos 30 grados centígrados. Entonces pues se sabe que los generales rusos incendiaron Moscú, se fueron, y lo que regresó del ejército de Napoleón salieron, me parece que eran 800,000, no sé muy bien ahí, soldados, y regresaron menos de 10,000. Entonces, esta es la belleza de los diagramas, ¿no? Que con un diagrama podemos tener un mundo de información diferente y podemos saber qué está sucediendo en un momento. Es como una imagen, un estilo, una imagen clara de un punto. Ahora, de ahí me quiero saltar a las tipologías. Les voy a hablar de 3 conceptos distintos que ya debemos de conocer, y para los que nos acompañan en la transmisión, pues que deberán de conocer. Y después vamos a relacionarlos a los mapas de calor, porque es a donde vamos a parar. Las tipologías son una descripción de las técnicas que se utilizan para lavar dinero o para financiar el terrorismo. La UIF ha presentado ya en varias ocasiones las tipologías. Es información que se presenta con ciertas reservas, porque pues es información de cómo están lavando dinero, ¿no? Entonces no nos presenta un panorama completo, pero nos presenta un panorama suficiente para entender de qué va. Esto es una tipología. Voy a saltar a la tipología para que la vean y ahorita regresamos a sus elementos. Esta, por ejemplo, es una tipología que presentó la UIF de una empresa que lavaba dinero usando transferencias internacionales. Hoy en día sabemos que las transferencias son uno de los focos más amarillos, por no decir rojos, que tiene la UIF. En el caso de Odebrecht, toda la investigación empezó precisamente con transferencias internacionales de Alemania a México. Y para nuestros amigos que realizan actividades vulnerables, para nuestros amigos que están en el sector inmobiliario, el caso Odebrecht
empezó por transferencias internacionales para comprar una casa en Ixtapas y Guatanejo. Y de ahí, pues no sé si ya lo saben, creo que ya lo saben, se giraron 5 órdenes de aprehensión contra Emilio L., su esposa, su mamá, su hermana, y contra la broker inmobiliaria que estuvo en la transacción. No es necesario que les diga quién fue la primera detenida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el notario no? Pues porque mandó su aviso y seguramente tenía su expediente completo, ¿no? Esta es una tipología. ¿Qué elementos tienen? Pues el método, que es la forma o la actividad que realizan para lavar dinero. La técnica, que son los procedimientos que usan. Acuérdense que el lavado de dinero tiene 3 fases. La primera de ellas es cuando metemos el recurso al sistema financiero y la segunda es cuando lo estratificamos. La técnica sería la estratificación, cómo separamos el recurso ilícito de su origen. Después tenemos el instrumento financiero o la actividad vulnerable utilizada. Como bien dijimos ahí al principio, aquí en este ambiente, en este ecosistema de prevención del lavado de dinero, hay 2 grandes secciones o sectores, el de las entidades financieras que integran el sistema financiero mexicano y el de las actividades no financieras designadas o también consideradas como vulnerables, aunque según la ley vulnerables son todos, ¿no? Claro. En este caso, los de los vulnerables son las 16 fracciones del artículo 17, que seguramente con la reforma vamos a tener como 2 fracciones más o 3 fracciones más. Ya vendrán. Después tenemos el caso, que es el ejemplo de cómo se desarrolló este lavado. Y después tenemos algo muy importante, que es el indicador o la señal de alerta. Ahí sí se los voy a leer. Acto, operación, comportamiento o técnica que en determinado contexto permiten presumir la comisión de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Aquí ya estamos entrando al terreno de las presunciones. Nuestros compañeros contadores saben perfectamente bien de qué vamos cuando hablamos de las presunciones, porque es una herramienta que la autoridad fiscal utiliza con muchísimo éxito en estos días, ¿no? Y en los que vendrán. Y luego tenemos las tendencias, que es hacia dónde se está moviendo. Esta actividad de lavado del dinero no es una actividad estática, es una actividad muy dinámica. Como pueden saber, cada día se inventan nuevas formas de hacerlo. El lavado ya no es como lo conocemos, ¿no? No es lo que vimos en la primera temporada de The Ozark. Eso ya es historia, casi. Así ya no se está lavando dinero, la autoridad lo sabe. Entonces, esto es muy importante porque este solo punto nos demuestra la exigencia de estar revisando continuamente nuestra metodología. No basta con que nosotros hagamos una estructura y ya funcionó, no es un edificio, no es algo inmutable, es algo que está cambiando continuamente y que vamos a tener que ir aprendiendo. Esta era una metodología, seguramente habrá quien la utilice todavía para cometer un delito y habrá quien tenga una más sofisticada, ¿no? Esta era otra, por ejemplo. Esta es una metodología de lavado de dinero con desarrollo inmobiliario. Yo me encuentro mucho en la práctica que muchas veces los clientes ni siquiera saben si son una actividad vulnerable o no. Y con la inmobiliaria me he encontrado con clientes que no están conscientes que son vulnerables al desarrollo y ellos nada más reportan la parte de la compraventa, ¿no? Entonces, oye, pues espera, ¿me estás haciendo desarrollo? Sí. ¿Y cómo estás invirtiendo? No, pues con recursos propios. Ah, bueno, está fácil. Ah, no, pero fíjate que hay otras personas que están invirtiendo. Ah, ok. ¿Y tienes su expediente único de identificación? No, pues no. ¿Y estás dado de alta en el portal? No. ¿Y haces el reporte cada 17? No. Pues entonces no estás cumpliendo, ¿no? Oye, pero la compraventa sí. Ah, bueno, la compraventa sí, pero el desarrollo no. Son 2 actividades diferentes. El desarrollo tiene una facilidad administrativa para el principio y para el final, etc. Entonces, bueno, esta es una tipología de desarrollo. Este diagrama es lo que nos presenta la UIF. La UIF hace un trabajo delicado al presentar las tipologías porque no puede entrar en grandes detalles por obvias razones. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo de estudio fuerte para detectar dentro de esta tipología patrones. Y esos patrones se van a componer de elementos e indicios. Entonces, acuérdense, elementos e indicios, porque eso es un tema al que vamos a regresar posteriormente. Ahora, vamos al EBR como ejercicio de análisis. El EBR es el enfoque basado en riesgos, que su nombre correcto es la metodología de evaluación de riesgos. De hecho, México
hace su propio EBR. Acabamos de hacer un ejercicio de eso y acaban de darnos resultados preliminares. El primer EBR que hicimos fue en 2016, esa encuesta nacional de riesgo, en donde vimos tanto en el sector financiero como en el de las entidades que realizan actividades vulnerables, en dónde están los riesgos, ¿no? Ese es un ejercicio de autoevaluación, es una de las dos metodologías que el GAFI aplica a nivel internacional. La segunda metodología es la evaluación mutua que nos hicieron en 2017 y tuvimos resultados por ahí del 6 de enero de 2018. Estábamos muy emocionados todos en el sector financiero porque pensábamos que nos iban a mover otra vez disposiciones y todo, y no nos movieron. Le tocó la felpa a la parte de procuración de justicia. Básicamente en esa evaluación dijeron: México, no estás persiguiendo el delito de lavado de dinero, solo el precedente, tienes información para hacerlo, no hay embargo, no hay decomiso, no hay extinción de dominio, entonces necesitas apretar eso. Y a raíz de esa evaluación vimos muchas reformas en los procedimientos penales y vimos muchas reformas, tuvimos nueva ley de extinción de dominio y otras cosas. Hoy en día la autoridad ya tiene una pinza completa y ya puede aplicar todas estas acciones de forma muy eficiente. Ahora a nosotros nos toca hacer una metodología de evaluación del riesgo. Aquí la pregunta es, porque a los sujetos obligados al EBR somos las entidades financieras, se nos obliga a identificar nuestros riesgos, a diseñar una metodología, a aplicar elementos para disminuir esos riesgos y también después a rediseñarla o a rehacerla. Ahora la pregunta es, ¿realmente analizamos? ¿Realmente estamos haciendo el ejercicio de análisis o solamente estamos documentando y haciendo papel para cumplir? Esta es una metodología de EBR. Primero es el diseño, luego la implementación, luego la valoración. ¿Ok? El diseño debe de contemplar la identificación de los riesgos, la medición de estos riesgos y el establecimiento de mitigantes. Después implementamos, tenemos que documentar cómo implementamos y después valoramos si está siendo eficiente o no. Si se fijan, pues es un círculo, es un pie. Este es el documento más reciente, el del 2018 era un poquito diferente y era un diagrama con unas flechas igual en forma de círculo. La idea de la metodología de evaluación de riesgos inicial es que pues, es un proceso cíclico, no es un proceso que tenga un inicio y un fin. Esta es la metodología como tal. Se identifica el riesgo, se mide el riesgo y se mitiga el riesgo. ¿Cómo se identifica? Pues a través de la encuesta nacional de riesgo, las actualizaciones, que ya vamos a tener una, y los factores de riesgo que nosotros identificamos. Después se mide pues con la relación entre los indicadores identificados y asignándole un peso a cada indicador. La parte interesante de la evaluación de riesgos está en que no puede ser igual. Por ejemplo, un centro cambiario. Si tenemos un centro cambiario en Tijuana contra un centro cambiario en Cancún, contra un centro cambiario en Mérida, ¿tienen los mismos riesgos? ¿Están en el mismo ecosistema? Pues claramente no, son diferentes. Hay que medir riesgos para cada uno. Por esto es un proceso que se ha vuelto más problemático. Y ya después de la mitigación, pues tenemos políticas y procedimientos y la administración y la disminución de los riesgos identificados a través de las estructuras de cumplimiento. Aquí lo que está sucediendo y lo que va a suceder con las entidades que realizan vulnerables es que les van a elevar su nivel de cumplimiento al de una entidad financiera. Entonces, esto lo comentamos desde un principio aquí con el Colegio de Contadores de Cancún, en el cual yo me siento muy honrado de participar como miembro especial, porque yo soy licenciado en Derecho. Aquí yo he encontrado con los contadores un espacio de real trabajo en equipo. No hay ya ese tema, se acabó de que los contadores están en pique siempre con los abogados. La verdad es que hay que hacer equipo muy fuerte. Hay muchos contadores abogados también, no es poco, y en el tema fiscal hay más. Y desde el principio que hablábamos, les decía, es que los van a elevar a cumplir al nivel de una entidad financiera, o sea, vamos para allá. Y de hecho a nosotros nos ha dicho el mismo supervisor que si por él fuera nos elevaría todos los niveles de cumplimiento a entidades financieras. O sea, la tendencia no es que vaya para abajo, es que vaya para arriba. Y con la iniciativa de reforma que pasó en febrero del senador Monreal, pues ya vimos que ya están muy cerca. Vamos a tener encargado de cumplimiento certificado, vamos a tener metodología de evaluación de riesgos, vamos a tener manuales de cumplimiento que realmente se apliquen
y no los manuales de cumplimiento que tenemos ahorita en actividades vulnerables, que son los manuales que pues se hacen a los 90 días, ¿no? Como dice el artículo 37 de las reglas de carácter general, y pues ahí quedan. Y dentro de la metodología les van a hacer esto. Van a tener que diseñar su propio proceso de evaluación de riesgos, lo van a tener que identificar, van a tener que ir a los 4 elementos que son estos. Esos son los 4 grandes elementos de riesgo que tenemos. Son las áreas identificadas y son en donde tenemos que ver nosotros cómo estamos. Primero tenemos los productos y los servicios. En los productos y en los servicios, pues es lo que hacemos nosotros, a lo que nos dedicamos. En las actividades vulnerables, pues ya está muy dado que es un producto y un servicio. Cliente de usuario, pues va por el tipo de clientes que tenemos. Por ejemplo, como centro cambiario, yo soy oficial de cumplimiento de un centro cambiario, yo por disposición interna no transacciono con fideicomisos. Entonces, dentro de mi manual, se dice claramente que yo por disposición interna decidí no transaccionar con fideicomisos de ninguna naturaleza o especie. Entonces, ahí yo me quito esa obligación. En la realidad, yo nunca he transaccionado con un fideicomiso, entonces, pues, pero si lo hiciera, tendría que tomar en cuenta estos indicadores. De hecho, como ustedes seguramente saben, para los fideicomisos, ya tenemos que pronto van a ser actividad vulnerable. Ya van a ser como tal actividad vulnerable. Luego tenemos los países y las áreas geográficas. En los países y las áreas geográficas es cuando transaccionamos más allá de la región. Y por último tenemos las transacciones y los canales de envío, que es cómo vamos a hacer nuestras operaciones. Esto es con las entidades financieras. Ahora, para actividades vulnerables seguramente vamos a tener indicadores muy similares y muy parecidos. Y del resultado de esta evaluación, de todo el resultado, vamos a tener esto. Esta es una matriz en donde vamos a tener los diferentes niveles de riesgo. Actualmente casi todo mundo está midiendo el riesgo como bajo, medio o alto. Sin embargo, eso tiene que cambiar porque la autoridad nos pide diferentes niveles de riesgo, por lo menos 3, pero un ejercicio adecuado debe de medir 5, 6, 7 niveles diferentes para cada indicador. Entonces, por ejemplo, si volvemos acá, un producto o un servicio, yo soy un desarrollador inmobiliario, yo me dedico a hacer casas, lo voy a bajar un poco a la vulnerable, ¿no? Yo me dedico a hacer casas y yo hago casas de interés social, mi producto es vivienda de interés social. ¿Qué tan probable es que la vivienda de interés social sea utilizada para lavar dinero? Realmente es bajo, porque la mayoría de la vivienda de interés social se compra con crédito Infonavit o con crédito hipotecario. Entonces ahí la probabilidad sería muy poco probable. Ahora, de concretarse ese riesgo de que se usaran recursos de origen ilícito para comprar una casa, para comprarme a mí una casa, ¿qué tan grande sería el riesgo? ¿Sería insignificante, o más bien el impacto, sería insignificante, bajo, medio, alto o catastrófico? Entonces, pues ahí hay que irlo midiendo, ¿no? A lo mejor tú dices, no, pues el riesgo es bajo, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues porque yo hago todos mis procesos de prevención de lavado de dinero, tengo mi expediente, yo mando mis reportes y todo, entonces realmente el riesgo para mí es bajo. Ahí tú ya mediste tu riesgo para ese indicador en especial. Entonces, si se fijan, es lo que está afuera contra lo que está adentro y eso, ¿cómo puede impactarme a mi organización? Ahora, este es uno no llenado, ¿no? Antes de pasar a uno ya llenado o al mapa de calor, como le llaman, al heat map, vamos a hablar un poquito de data mining. No sé si algunos ya han escuchado este concepto del data mining, de la minería de datos, pero algo que está muy de moda. De hecho, hay mucha gente por ahí que en esta pandemia aprovecharon para aprender Python y para aprender herramientas para hacer minería de datos. El data mining es muy fácil, es extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible, es decir, información útil y accesible para ser usada con posterioridad. Información para ser usada también en la toma de decisiones. Por ejemplo, los que tengan Apple Watch, pues ya saben que el Apple Watch te mide cuántos pasos das y te mide ritmo cardíaco y frecuencia cardíaca
y ya ha habido casos de gente que llega al hospital y que llega con el cardiólogo porque el Apple Watch le dice que pues, su corazón se está comportando de forma extraña, ¿no? Esa es una de las miles de utilidades del data mining. Como seguramente saben, pues en esta sociedad actual, pues generamos una cantidad de información brutal. Creo que lo que hemos generado en la segunda mitad del siglo XX y en esta primera parte del XXI es muchísimo más de toda la información que ha generado toda la raza humana desde el inicio de los registros, ¿no? Con las primeras tablillas cuneiformes. El data mining es importante porque para nosotros en el EBR nos va a permitir saber en dónde están nuestros riesgos. Y eso nos lleva a un mapa de calor, que esto es una herramienta muy aplicada. Un mapa de calor es una fotografía que nos permite saber en dónde hay zonas de riesgo o zonas de tráfico o zonas de uso, y nos lo ejemplifica con dos colores, normalmente los cálidos, rojo, naranja y amarillo, y los fríos en azul o verde. Esto sería, por ejemplo, un mapa de calor. Este es un ejemplo de una matriz. Fíjense, ahí tenemos 28 contra 28. La matriz que les enseñé acá, tenemos 5 contra 5. Acá tenemos 28 contra 28. Nadie quiere hacer un ejercicio de EBR con 28 y 28 variables. Eso es una locura. De 3 o de 5, no es cosa fácil, Fausto, ahora imagínate. Esa es una locura, ¿no? Entonces, hay quien los hace, o sea, hay quien los tiene. Pero bueno, es para que vean qué tan complejo puede llegar a ser. Este es otro, por ejemplo. Este es un ejercicio en donde nos manda el porcentaje del costo y nos manda el tamaño de la categoría. Entonces, se fijan, los de costo más bajo son los que están en rojo y en tamaño son pequeños, ¿no? Esta es otra forma de mostrar la información. Este, por ejemplo, es muy interesante porque aquí es donde se entiende realmente el tema del mapa de calor. Alguien o una industria que utiliza el mapa de calor con asiduidad desde hace tiempo es las páginas web. Eso que ven por ahí, en la zona roja, es donde más clics hacen. Y por donde pasa el puntero del mouse. La zona azul es por donde no pasa el puntero del mouse. Entonces, pues esto nos da una idea muy clara de en dónde está la gente cliqueando, ¿no? Antes de la pandemia, ahorita ya va a ser otra vez ADC, ¿verdad? Antes del COVID y después del COVID. Antes de la pandemia, cuando todavía íbamos a comprar nuestros víveres a los supermercados, no sé si se acuerden, los supermercados también tienen mapas de calor para ver cuáles son las zonas que más camina la gente. Los centros comerciales tienen mapas de calor. Un centro comercial, por ejemplo, donde la gente no camina, eventualmente se muere esa zona. Entonces, para el centro comercial, las rutas por donde camina la gente es como la circulación para el cuerpo, ¿no? Donde deja de haber circulación, pues ahí esa parte se gangrena. Esa es la importancia de los mapas de calor. Para nosotros, ¿en dónde estaría la importancia de los mapas de calor? Pues en esta matriz, ¿no? Esta es una matriz bastante razonable, en donde tenemos la probabilidad del riesgo, es el likelihood del lado izquierdo, y las consecuencias o el impacto del lado derecho. Entonces, pues nosotros le vamos a ir asignando ahí qué sería lo peligroso. Por ejemplo, ¿qué es muy peligroso ahorita? Para los profesionales inmobiliarios, por ejemplo, yo trabajo mucho con la AMPI, ellos pues les cuesta trabajo el tema del cumplimiento. Inclusive todavía me encuentro muchos profesionales inmobiliarios que me dicen, no, yo no estoy obligado al tema del PLD. El notario cuando da el aviso, ya ese es el aviso. Y yo así, sí sabes el riesgo en el que te estás poniendo. Les hablo del caso de Emilio L. y se los pongo siempre. Y me dicen, no, pero es que el notario ya mandó el aviso. Le digo, pues sí, el notario también seguramente pagará el ISR de lo que a él le toca y eso no cubre tu ISR, ¿verdad? O sea, una obligación es la de él y otra obligación es la tuya. Ellos, por ejemplo, cumplir les cuesta mucho trabajo, no tienen expedientes únicos de identificación. Entonces, cuando les digo, oye, ¿y el expediente de tu cliente? Sí, no, yo tengo todo. Y yo ya sé que no, eso no sirve, ¿no? Entonces me toca a mí decirles, pues que eso no sirve. No, pues que yo tengo todo, tengo cédulas catastrales, tengo licencias, Eso no sirve, porque lo que necesitas es un expediente único de identificación. Entonces, les pregunto, por ejemplo, ¿tienes el formato firmado por el cliente en donde él manifestó bajo protesta de decir verdad que él es el verdadero beneficiario de la operación y el dueño real de los recursos? Y en el formato viene tu fracción tercera del artículo 3 de la ley antilavado. Y obviamente todos me contestan, no, no lo tengo. Ah, bueno, pues por ese solo papel podrías ir a dar a la cárcel.
porque la autoridad podría presumir que tú estás ayudando a la comisión del delito de lavado de dinero. Entonces, ese riesgo de ir a dar a la cárcel, ¿cómo lo consideraríamos dentro de las consecuencias? ¿Insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico? Entonces, ¿qué dicen? Imagínense, me van a aplicar lavado de dinero, es delito grave, bajo el nuevo sistema penal que tenemos, todos somos inocentes y nadie debe de ser metido a la cárcel hasta que se compruebe que es culpable, salvo lavado de dinero, defraudación fiscal, que son delitos que tienen prisión preventiva oficiosa, o sea, de entrada me van a meter a la cárcel. Dentro de la cárcel, pues seguramente me van a aplicar extinción de dominio, que es una acción independiente, me van a congelar cuentas, no va a tener cómo defenderme. ¿Cómo creen que es ese riesgo? Catastrófico. Tenemos el ejemplo de Rosario, ¿no? Ese es el ejemplo de todas las herramientas que tiene la autoridad para hacer valer este delito y los correlacionados, ¿no? Ahora, por ejemplo, no presento mis avisos. No presentar avisos, tenemos la obligación ahí en el artículo 18 de presentar avisos todos los días 17 de cada mes. Si lo presentas extemporáneo, ya va una multa de entre 16,000 y 160,000 pesos. Extemporáneo es del día 1 después del vencimiento hasta 30, ¿no? Una multa de entre 16,000 y 160,000 pesos, ¿qué consecuencia sería? Menor, moderada, mayor o catastrófica también, ¿no? Entonces, pues habrá quien diga, no, pues moderada, o habrá quien diga menor. Pero si no presentas el aviso, lo omites por completo, la multa ya es de 800,000 pesos por aviso omitido. Hay clientes que están operando desde el 2012, ¿no? O hay personas vulnerables que operan desde 2012 y no han presentado ningún aviso. Entonces, al día de hoy, pues si lo revisara la autoridad, deberían 60 avisos, ¿no? Porque pues, nos vamos a los 5 años que tiene la autoridad para revisar. Y pues 60 por 834,000, pues es una cantidad de dinero bastante considerable, ¿no? Yo ya pensaría que es un riesgo catastrófico. Entonces, este ejercicio de analizar los riesgos lo deberían hacer ya las actividades vulnerables a la de ya. Esto yo lo hago siempre con todas las personas a las que asesoramos y pues se dan cuenta que el riesgo de no cumplir es un riesgo sumamente alto, ¿no? Sumamente grande. Las consecuencias son catastróficas, las multas son muy altas y en opinión del GAFI deberían de ser mucho más altas. Yo creo que el GAFI nos las quiere poner en euros prácticamente, ¿no? Para que nos duela un poco más. Entonces, este mapa de calor o esta matriz de riesgo es la que debe de resultar del ejercicio. Yo sé que las entidades que realizan vulnerables no lo van a hacer porque no están obligadas y nosotros como financieras nos cuesta mucho trabajo hacerlo, porque además nosotros no solamente tenemos que diseñar esta metodología en papel, nosotros la tenemos que embeber, ¿no? La tenemos que meter dentro del sistema automatizado al cual estamos obligados a tener. Y el sistema automatizado debe de tener la funcionalidad de alertarnos cuando se modifiquen o cuando haya situaciones de riesgo que debamos nosotros de tener en cuenta, ¿no? Entonces, pues, se vuelve muy complicado. Para los de vulnerables es muy complicado, pero pues la reforma ya viene. Entonces, es buen momento de que vayan viendo cómo funciona todo este tema del EBR. No es un tema tan complejo de entender, es un tema muy complejo de diseñar y mucho más complejo de implementar. Ahora, aquí vamos a irnos a la evaluación nacional de riesgo, porque esta es la parte interesante. Y me dicen, por favor, si se ve, porque la voy a poner acá. ¿Ya están viendo los resultados preliminares? Sí, Fausto, una pregunta. No sé si sea momento de hacer, antes de entrar a ese tema, un primer bloque de preguntas para ir atendiendo las que están en redes sociales. Tenemos en redes sociales, estimado Roberto. Yo vi por ahí un par de comentarios de Carlos Pérez, excelente amigo, un fuerte abrazo, Charlie, hasta donde andes y que te mejores de salud. Por ahí vi un par de comentarios, Robert, no sé si lo quieras comentar. Claro sí, que adelante. sí. Tenemos el primer comentario de Carlos Pérez que pregunta, ¿podrías darnos algunos ejemplos para la determinación de indicadores? ¿Cuál es la relevancia de los mismos y los principios que los rigen? Sí, pues mira, esos son los que ya habíamos platicado. Los indicadores y los elementos. Los elementos son 4, creo que ahí se está viendo en la presentación.
y los indicadores son los que los componen. Entonces, por ejemplo, en el elemento de productos y servicios, un indicador sería un producto concreto. Por ejemplo, para un broker inmobiliario, si yo voy a hacer una transacción de arrendamiento, ese producto ni siquiera es susceptible de cuestiones de identificación ni de nada, solamente compraventa. Entonces ahí él dentro de sus productos identificaría que el indicador, cuando él sea intermediario en una compraventa inmobiliaria, pues ahí es cuando tendría que activarse su método de evaluación, ¿no? Ah, voy a vender una casa, ¿no? Tengo un cliente que vende una casa y ya le conseguí a alguien que la compre. ¿Cómo va a comprar la otra persona? Ah, pues con un crédito hipotecario. Ah, bueno, ahí el riesgo es mucho menor. Me ha pasado que me dicen, oye, es que el cliente ya depositó. Ok, ¿qué depositó? No, pues el valor del inmueble. ¿Y cómo? Pues llegó y depositó 3 millones de pesos en el banco en efectivo. ¿Qué hago? Pues avisa, porque para empezar está prohibido, ¿no? Él puede depositar hasta 670,000 pesos, más o menos, de acuerdo al artículo 32. Pues, ¿qué va a pasar? Que tú tienes que dar tu aviso y el notario pues va a atestar que la persona fue y en efectivo depositó. Pues, por ejemplo, ahí es otro elemento de riesgo, ¿cómo pago? En transacciones y canales de envío. Si tengo una compraventa, ¿cómo me va a pagar? ¿Con efectivo? Ah, bueno, ¿estamos respetando el límite del 32? No, pues no. Pues entonces ya tu riesgo es alto, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Avisarlo. Entonces, del elemento se componen los indicadores y de los indicadores de cada transacción yo le voy a asignar un riesgo. Así es más o menos como funciona la metodología. Gracias, Fausto. La siguiente pregunta tiene un tinte más bien legal y dice así. Me surge la duda si los delitos se presumen o se acreditan. De igual manera, Carlos Pérez. Esa pregunta es bien bonita, fíjense. A nivel Gafi dijeron, el delito se tiene que acreditar. En la redacción del 400 bis, que es el delito del lavado de dinero, para empezar el 400 bis, si pueden, revísenlo cuando puedan. Van a ver que tiene dos grandes partes, dos fracciones, y ahí básicamente te dice al que tenga, guarde, deposite, transfiera, piense, exista junto a un bien, derecho, recurso de procedencia ilícita, está cometiendo el delito de lavado de dinero. Entonces, al principio sí habla de acreditarse, pero en la segunda parte te dice que con que hayan los indicios es suficiente para que la autoridad proceda. Entonces, vamos a los elementos esenciales de la legalidad. Nadie va a ser juzgado como lavador de dinero hasta que haya una sentencia que diga que efectivamente lo hizo. Pero en lo que yo decido si lo hizo o no lo hizo, como es un delito que tiene prisión preventiva oficiosa, pues te va a hacer ir a la cárcel para ver si el recurso es o no de origen lícito o ilícito. Ahora, a mí me dicen, pero es que yo no lavo dinero. De acuerdo, pero tú estás obligado a seguir ciertas cosas. Y si no las sigues, también estás cometiendo el delito. A lo mejor no vas a ser el activo, pero sí vas a ser el omiso. Y por omiso te vas, porque la ley es muy clara, sobre todo para los que somos sujetos obligados. Y sí me ha tocado ver, a mí me tocó ver alguna vez a alguien de la comisión que en una reunión una persona se quejó de que llevaba 3 veces que hacía el examen de certificación y no lo pasaba. Y él muy educadamente le dijo, señora, si no lo pasa, de verdad, dedíquese a otra cosa. Porque esto es un tema muy serio. Hay mucha responsabilidad y si no tiene los elementos necesarios para cumplir esa responsabilidad, es mejor que no se exponga. Entonces, desde el punto de vista legal, también yo se los digo a los brokers, a los desarrolladores, esto es algo que van a tener, o sea, tienen que cumplir desde el 2013. Hay quienes se vienen enterando ahorita, ¿no? Pero si no lo cumples, pues te expones a ese riesgo legal. Y con el solo hecho, ya no voy a necesitar acreditarte el delito. Con el solo hecho de que no tengas tu expediente, eso ya estás ahí ayudando a la comisión del mismo, ¿no? Gracias, Fausto. Son las preguntas que tenemos hasta el momento en redes sociales y seguiremos al pendiente para que en un siguiente bloque podamos compartir las preguntas que nos manifiestan. Claro que Continuamos. sí. Pues miren, ahora vamos a ir un poquito a la evaluación de riesgos. Como les había comentado antes, este primer ejercicio lo hicimos en 2016, esta encuesta nacional de riesgos. Es un ejercicio bastante interesante y es un ejercicio que nos permite saber pues qué está pasando, ¿no? O cómo la autoridad concibe los diferentes riesgos a los que estamos expuestos. Estos son los resultados preliminares, perdón,
los resultados preliminares de la 2019. Como ya dijeron, pues por ahí Santiago Nieto ya nos adelantó la información. Se han tardado un poco, sí es cierto, pero se han tardado sobre todo porque, pues, por este tema de la COVID-19, ¿no? Pero Entonces, aquí en la evaluación vamos a ver nada más unas partes ahí más relevantes. Una palabra que vamos a tener que, o que ya tenemos mucho en la mente, pero la vamos a tener que tener más, es esta. Este es el enemigo a nivel internacional número 1, la corrupción. Ya sé que aquí en México casi no hemos oído de ese tema en los últimos meses, ya se pero acabó. lo vamos a oír cada vez más y lo seguiremos oyendo cada vez más. En las vulnerabilidades que aquí la autoridad misma ya identificó está la economía informal, obviamente. Operaciones en efectivo en moneda nacional. El efectivo no es que vaya a desaparecer, es que se va a limitar a ciertas cosas. Entonces, yo a veces les pongo de ejemplo que en Colombia su sistema de prevención del lavado de dinero se llama SARLAFT. Como pueden imaginarse, Colombia tiene algo de experiencia en el tema. Y allá, por ejemplo, hasta para ir a un Walmart y comprar tu despensa te piden identificación y te identifican y te registran. Entonces, créanme que no estamos ni cerca de un sistema de control sumamente estricto, ¿no? Pero sí por lo menos respetar lo que está en el artículo 32 de la ley PIORPI, ¿no? Los límites para pagar sobre todo inmuebles y bienes muebles como vehículos y demás. Infraestructuras del mercado, ese es un tema muy específico que habrá que ver en especial. Operaciones en dólares de los Estados Unidos de América y otras divisas. Más adelante les voy a enseñar las operaciones de dólares porque eso me interesa a mí personalmente y la gráfica es una hermosura. Movimientos transfronterizos, eso ya sabemos que es un súper problema y viene para la parte de financiamiento al terrorismo. Quiero que sepan que de financiamiento al terrorismo nadie lo pela, ¿ok? El financiamiento al terrorismo es lo que existe que nadie pela, pero ya lo vamos a tener que empezar a pelar porque México sí tiene ciertos riesgos asociados al terrorismo, sobre todo pues porque somos vecinos de Estados Unidos, ¿no? Y el año pasado estuvimos muy cerca del fuego cuando Trump amenazó con que iba a designar a las organizaciones de narcotráfico como terroristas. Eso nos hubiera metido en un universo de consecuencias inimaginables que afortunadamente no sucedió, ¿no? Certeza jurídica y eficacia en la implementación de la normativa. Pues sí, eso sabemos que está claro, ¿no? Este es un mapa de la delincuencia organizada, de cómo están repartidos por el territorio nacional. Yo digo que parece un tigre, pero bueno, eso lo podrán ver después. Si quieren este archivo, seguramente lo tenemos casi todos por ahí, pero pues si no, que nos lo pidan y se lo hacemos llegar, porque pues es un archivo público, ¿no? Nos habla un poquito más de la delincuencia organizada, lo de los hidrocarburos, pues estuvo de moda, ¿no? El famoso huachicol. Nos va diciendo el nivel de recursos ilícitos generados en el país. Hay una estadística de la que no se habla, no es una estadística que sea completamente comprobable por su naturaleza, pero sí se habla de ella en los foros internacionales y es una estadística que a mí me impacta demasiado. México es el tercer país que más dinero lava en el mundo. Si lo buscan en Google van a tardar en encontrar información porque no aparece la información que les estoy diciendo, aparecen otras cosas, aparecen cifras de combate, de embargos, etc. No. México es el país que más lava en el mundo, el tercero. El primero es Rusia y el segundo es China. Entonces, si comparamos el tamaño de la economía de Rusia y de China con el de México, pues no seríamos la tercera economía del mundo, ¿no? Precisamente por esto es muy llamativo el caso de México a nivel internacional y por eso hemos apretado y han apretado las tuercas y van a seguir apretando las tuercas. El monto estimado generado por las categorías de delitos en las que sí se cuenta con una estimación clara asciende aproximadamente a 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. A eso hagan sus cuentas para ver cuánto del PIB es. Nos habla de la corrupción también. Esto es muy interesante, cómo estamos a nivel global, cómo estamos a nivel país. El tema de la corrupción es difícil de medir porque es un tema muy perceptivo, no es un tema muy cuantificable, ¿no? Tenemos ya una fiscalía especializada, tenemos el tema del INE, que ahorita va a estar en el candelero también en estos meses y en el año que viene. Tenemos el tema de la certeza jurídica e implementación de la normativa. Se dice por allá, miren los recursos incautados, acá se los pongo. Se dice por allá que cuando fue nuestra evaluación mutua,
y vino el Gafi, que una de las razones por las que no nos calificaron peor y se rumora que nos iban a poner inclusive como no cooperantes, es que se les mostró la infraestructura que tiene la UIF. Como ustedes saben, la UIF es un organismo desconcentrado, no descentralizado de la Secretaría de Hacienda, y es muy hermética. De la UIF, sabemos que en la UIF trabaja nada más Santiago Nieto, no conocemos a nadie más que trabaja en la UIF. Tenemos un correo electrónico, tenemos una dirección de oficialidad de partes y es todo. No sabemos ni siquiera en dónde están sus oficinas, no sabemos en dónde están sus servidores. Es información que es clasificada y es reservada, es obvio. Dicen que México tiene una cantidad increíble de información en la UIF que requiere procesar. No es ilógico, los contadores saben que nuestro CFDI, nuestro comprobante fiscal digital, es el más avanzado del mundo. No es uno de los más avanzados, es el más avanzado del mundo. Quien ha transaccionado en el extranjero, en Estados Unidos, por ejemplo, tú abres tu Word, pones en la parte de arriba invoice y en ese momento, por un efecto mágico transmutativo, esa hoja de Word se volvió una factura. En México, pues no es así, ¿no? Tienes que tener tu firma electrónica y tienes que tener tus sellos y tienes que tener una serie de elementos. Entonces, la autoridad ya sabe, tiene esa información, no ha actuado. Esa es la implementación de la normativa de la certeza jurídica. Actúa, ya tienes la información en México, actúa, persigue el delito, no persigas solo el precedente. Extinción de dominio, todo un tema muy importante. Aquí los abogados nos dimos un jalón de pelos bien bueno. Aquí en Cancún tenemos muchos clientes que se acercan con nosotros porque rentan propiedades en modalidad de renta vacacional y les preocupa el tema de la extinción de dominio y les debería preocupar muchísimo porque es una acción independiente que no es independiente, que no se necesita llegar a sentencia para que te la extingan y que es altamente robusta, ¿no? De hecho, ya hemos tenido casos de extinción de dominio y precisamente en un Airbnb que fue rentado y que adentro había un tema de trata de personas y había menores de edad y esa propiedad, que era una propiedad como de 7 millones de pesos, le extinguieron dominio con la ley pasada, ni siquiera con la nueva, con la ley pasada. El dueño se pudo librar de la acción penal ejercida contra él, pero la casa la perdió y la perdió. Salió a remate, o sea, ya la casa ya se fue. Entonces es todo un tema más con ellos, ¿no? El tema del beneficiario final, pueden levantar la mano, pueden decir que sí, pueden ponerlo en comentario en Facebook. Si ustedes se sienten confundidos por la definición de beneficiario real, propietario real, no son los únicos. Estoy pensando seriamente en hacer un grupo de apoyo para todas las personas que no sabemos a qué se refiere la ley, el reglamento, las reglas, las disposiciones y demás. Creo que ya lo van a arreglar con la reforma nueva, porque el artículo 3 nada más nos hace bolas porque nos habla del beneficiario, pero luego nos lleva al que controla los recursos y luego nos habla de otras cosas. Entonces, básicamente, beneficiario final, propietario real, propietario final, dueño, controlador, van a terminar siendo lo mismo, pero en diferentes formas. No se preocupen por eso. Ya sé que es un dolor que todos tenemos. La economía informal ha bajado, lo sabemos. Las operaciones en efectivo de moneda nacional, ¿qué creen? Han subido. Entonces, los que dicen que ya se va a acabar, no estamos ni cerca. Todavía no estamos ni cerca. Ahí viene el CODI, está bien. Vienen muchas cosas por ahí. Pero pues todavía no estamos cerca de que se acaben los recursos financieros, ¿no? Infraestructuras de mercado, usuarios por banca e internet han crecido mucho. Obviamente el tener más gente en esquemas de bancarización electrónica pues es muy deseable, ¿no? Operaciones en dólares, que es aquí donde yo vivo y sufro, ¿no? Si se fijan aquí, los límites están bastante claros desde hace rato. $1,500, $300 diarios, $4,500 mensuales, hasta $14,000 mensuales para persona moral, salvo los centros cambiarios que podemos transaccionar hasta $10,000 por persona por día. ¿Ok? Somos los que tenemos ese límite, pero solo en efectivo. Ahora fíjense bien, esta gráfica es una belleza. Para que digan que no, para quien diga que no sirve, pues sí sirve. Miren. Aquí en el punteado se ve cuándo entraron en vigor las restricciones a los dólares, por ahí de 2010 y 2011. Esto sucedió una vez que vino Hillary Clinton, que era secretaria de Estado,
y pues resulta que pidió los datos de cuántos dólares debería de haber en México, por cuestión de remesas y exportaciones y tal. Vamos a suponer que debía de haber 10, había 17. Entonces, pues los otros 7, pues ahí les quiero decir de qué eran, ¿verdad? Pues cuando empiezan estos, dicen que Hillary hizo mucho coraje y ahí empezó la amenaza. Por eso decían que no nos iba a ir igual si ganaba Hillary o Trump, ¿no? Cuando empiezan estas restricciones, vean, aquí ya se estatizó completamente, ya no hay pendiente positiva, no hay pendiente negativa, estamos pues casi ordenados a la horizontal, ¿no? Entonces yo creo que este tema de los dólares ya no le preocupa mucho a la autoridad. ¿Eso qué significa? Que ya no me están lavando dinero con dólares. O lo que me están lavando, pues ya está aquí adentro, no es lo que voy a tener que perseguir. Aquí las dos barras son captación y colocación. Captación es lo que hacemos en centros cambiarios y colocación es cómo lo colocamos. Yo como centro cambiario, por ejemplo, no le puedo vender a un banco. El banco no me compra. Antes me compraban, ahora ya no. Entonces tengo que ver personas que necesiten dólares o llevarlo a otros lados donde haya cruce, etcétera. Eso a nosotros nos tienen súper controlados. ¿Ustedes creen que esto le preocupa a la autoridad? No le preocupa. O sea, ya no está en los riesgos que va a observar. Los riesgos están en otro lado, en los movimientos transfronterizos, que pues es literalmente imposible revisar todo lo que entra y sale de la frontera. Me parece, la última vez que chequé en Piedras Negras cruzaban 22,000 camiones diarios. Si nos pusiéramos a revisar todos los camiones y le echáramos 1 minuto por camión, pues no nos daba. Aquí están los datos de los movimientos transfronterizos. En comercio exterior son datos fuertes. Y aquí está el mapa de riesgos, que es a lo que queríamos llegar. Ahí está su mapa de calor, fíjense bien. Tenemos la probabilidad, aquí nos lo volteó, ¿no? La probabilidad está en el eje de las X y el impacto en el de las Y, ¿no? La probabilidad está baja, media o alta y el impacto bajo, medio, alto. Este es el mapa de riesgo de México. 1, delincuencia organizada, riesgo alto, impacto alto. 2, nivel de recursos internamente que sean objeto de LD, alto, alto. Corrupción, alto, alto. Certeza jurídica, alto, alto. Economía informal, alto en probabilidad, medio en impacto. Operaciones en efectivo en moneda nacional, igual, medio, alto. Operaciones en dólares de los Estados Unidos, medio, medio. Fíjense, centro cambiario pasa a ser de riesgo medio, medio. En una de esas, y me espero al resultado de la encuesta nacional de riesgos, a lo mejor hasta yo soy menos riesgoso que el desarrollador inmobiliario que está acá en el sureste, que bueno, que seguramente tiene su manual y sus formatos, entonces su riesgo no debe ser tampoco muy grande, ¿no? Movimientos transfronterizos, alto, alto. Entonces, fíjense en dónde están estos riesgos. Esto es a lo que hay que poner atención. Este es el de prevención de lavado de dinero. Este es financiamiento del terrorismo. Acá está raro, si se fijan. Igual, alto, alto, nada más nos tiene existencia de grupos terroristas nacionales o internacionales en territorio nacional, ¿no? Generación de recursos, bajo, medio. Existencia de combatientes en territorio nacional, bajo, medio. ¿En dónde están las vulnerabilidades? Esta ya la sabíamos desde siempre. Porosidad en las fronteras. Tenemos, creo que, una de las fronteras más grandes del mundo con Estados Unidos, ¿no? Y pues es muy porosa, a pesar de que ya hay un muro, es muy porosa todavía la frontera, ¿no? Ese muro creo que ha de tener puertas o ventanas, no lo sé. Falta de conocimiento y capacitación de los sujetos obligados sobre temas de PL, de FT y de FT en este caso. Ahí yo creo que sí vamos todos, hasta yo y todos los que conozco, no conozco un especialista en temas de FT porque pues es un fenómeno que no tenemos, entre comillas, pero pues sí lo tenemos, ¿no? Y esta viene muy importante, posibilidad de las organizaciones sin fines de lucro de cometer actos de financiamiento al terrorismo. Entonces acuérdense que también las organizaciones sin fines de lucro son una actividad vulnerable. Muchas no siguen todo la estructura y el esquema del régimen PLDFT, entonces las van a empezar a apretar. ¿Qué viene fuerte también? Que no está aquí en la encuesta nacional de riesgos, bueno, sí está por ahí, pero viene muy desdibujada. El tema de las pagadoras. El tema de las pagadoras y de las factureras y del outsourcing ilegal, porque habrá outsourcing legal, es un tema que viene muy fuerte y ya lo están persiguiendo. El año empezó fuerte contra de ellos y después vino la pandemia, ¿no?
Entonces, es un tema que viene con mucha, mucha fortaleza. Es un tema que desde el punto de vista fiscal, pues ustedes conocen mejor que yo las implicaciones. Y es un tema que hay que observar, el tema también de los inmuebles. En la segunda parte vienen las reformas que se pretenden a las leyes. No me voy a meter ya a ellas, porque pues eso es materia de harina de otro costal. Pero de entrada, los vulnerables, encargado de cumplimiento certificado, metodología de evaluación de riesgos, un manual más robusto. Les van a pedir sistema automatizado también, por lo que nos están diciendo. Entonces, es un tema, o sea, lo del encargado de cumplimiento certificado, yo quiero ver cómo lo vamos a hacer. Lo más probable es que la certificación venga de este colegio y sería lo más razonable también. Ya muchos ya también tienen esa certificación, pero el SAT ya la está preparando. De hecho, salió la nota hace unos días, por ahí estuvo rolando y vamos a esperar esa certificación. Entonces, pues espero que lo que hayamos tocado el día de hoy ha sido lo suficientemente claro. Es un tema profundo y complejo que llevo un rato manejando y que sé que a veces entenderlo es complicado, pero pues es el camino que nos toca andar y el cumplimiento a este régimen ya no es opcional, ¿no? Es igual que cuando a mí, yo todavía escucho, aunque gracias a Dios cada vez menos, empresarios que me dicen, es que yo sí quiero pagar impuestos, pero quiero pagar poquito. Entonces, en ese momento les recuerdo que pues, el nombre es impuestos, ¿no? Porque están impuestos, se imponen. No es opcional de si queremos o no queremos pagar. Entonces, pues, precisamente con este tema del PLD, también es un tema que no es opcional, es un tema que cuesta recursos, que cuesta tiempo, que se requiere aprender, es un tema complicado. Para las vulnerables les va a llegar un poco más estructurado que a nosotros. A mí, por ejemplo, pues los que han hecho el examen, que sé que hay algunos por aquí certificados en la comisión, ese examen lo hace el oficial de cumplimiento de BBVA Bancomer y lo hace el de una SOFOM y lo hace el auditor externo y es el mismo examen. Pedimos en algún momento que nos hicieran un examen sectorial y la comisión nos dijo no. Te vas a tener que aprender toda la parte técnica de todo el sistema financiero. Y pues yo en el centro cambiario tengo que hacer lo mismo que hace Bancomer, exactamente la misma obligación, es que Bancomer pues tiene 400 o 350 personas en su área de cumplimiento y acá estoy nada más yo y un par de personas más que me auxilian, ¿no? Y ellos hacen exactamente el mismo nivel de cumplimiento que yo, obviamente ellos pues con muchísimas más operaciones que yo. Pues, para los vulnerables va a ser lo mismo. Lo que les quiero dejar es que todavía estamos a buen momento de ponernos al corriente con el cumplimiento, si no con los avisos, porque muchos sí avisan, pero pues el aviso es lo último y es lo menos importante cuando se tiene un buen esquema de cumplimiento. No sé si haya por ahí preguntas. Mientras las lee, busca Robert. Fíjate, Fausto, que qué interesante tema nos has compartido. Realmente es algo que, como tú bien precisaste, se mide mucho al interior de las financieras, el sector financiero sobre todo. Van las vulnerables en todo este ambiente o esta necesidad de capacitación y de, lo voy a poner esos términos, inculturación en la idiosincrasia, ¿verdad? Del empresario, de los profesionales, de la sociedad en general. Ahorita que se ha emitido esta evaluación nacional de riesgos, no sabemos por qué no está publicado, entendemos el tema del COVID. La verdad que hubiera sido muy valioso que lo hubieran publicado. No sé si le van a meter un alcance a la nota por todo lo que se dio en el COVID, porque el doctor Santiago Nieto ha precisado mucho que el tema del COVID ha aderezado con un matiz distinto o diferente a lo que había pasado, pues el mismo nivel de riesgos en el país. No sé si estamos esperando otro tipo de momentos, ¿verdad? Esperemos que no sean momentos políticos para que salga a reducir esta evaluación nacional. Ya están los resultados. Como dato interesante, me parece que los reportes que envió el sistema financiero fueron de 10 millones, casi 10 millones, 9.8, y los reportes que enviaron las actividades vulnerables fueron de 5.2 por ahí. Es decir, casi... Los vulnerables es 4 o 5 veces el de financieros. Fácil. A mí me dijo, bueno, en esa nota, en una entrevista que dio, me llamó la atención. Con este dato nos podríamos quedar, independientemente de cualquier precisión que pudiera haber adelante. Básicamente vamos 2-1. El sector financiero reporta 2 informes y nosotros, los vulnerables, digo nosotros porque finalmente estamos todos en este inmerso y entendamos también que dentro de lo vulnerable está lo regulado,
que es la ley federal PRP, y lo no ha regulado, como él decía, ¿no? Todas estas áreas de vulnerabilidades que ha puesto al final del día como punto importante en su haber. Y me llamó la atención la última vulnerabilidad, que era el régimen de prevención del lavado de dinero como una vulnerabilidad, o el conocimiento del régimen de prevención. Y justamente por eso es esta charla, porque no conocemos. Quiero comentarte que de una manera muy honesta, digna, por supuesto, también, un contador de los pioneros en uno de los colegios acá de la región nos preguntaba, oye, ¿qué es el enfoque basado en riesgos? Fíjate, a lo mejor es algo que sabemos que existe, que sabemos que está, y que no nos hemos sentado a ver al interior de nuestros negocios, al interior de nuestras empresas. Por supuesto, en el tema financiero, ¿cada cuánto se tiene que hacer esto, Fausto? ¿Cada cuánto las empresas del sector financiero, parafinanciero, tienen que estar haciendo estos, remodelando su mapa de calor, su metodología EBR? Mínimo una vez al año, mínimo. O cada vez que haya modificaciones en las guías, porque hay varios documentos que nos prueban, o cuando haya encuesta nacional de riesgos. Entonces, mínimo es una vez, pero habrá ocasiones en que nos toque remodelar 2 o 3 veces. Exacto, y justamente por eso es oportuno este tema, Fausto, porque se necesita que las empresas, sobre todo insisto, el sector financiero, incluyendo pues, todo el mundo de los OFOMES, casas de cambio, bueno, en fin, todo lo que tú has mencionado, SOFIPOS, SOCATS, bueno, todas estas, tienen que eventualmente rediseñar por cuando esté publicado oficialmente, tienen que volverse a sentar, volverse a parametrizar sus riesgos, los indicadores y su plan de mitigación, ¿verdad? Aquí hay un comentario de David García que nos dice que, bueno, tenemos una WID administrativa, más allá de que sea desconcentrada, es una WID administrativa. Nada más como comentario. Robert, ¿algún otro comentario? No, son los que mencionamos en el primer bloque. Ya no tenemos más preguntas de los seguidores de redes sociales. Fausto, ¿qué debemos esperar al interior de la contaduría pública? Hoy representas a un colegio importante dentro de la región, que es el Colegio de Cancún. ¿Qué debemos esperar los profesionales? Por supuesto que los empresarios en este ambiente de metodología, el enfoque basado en riesgo. Ya comentaste que va a venir una reforma a la ley federal PRP, pero eventualmente, ¿cómo debemos nosotros prepararnos? ¿Qué ejercicios debemos hacer para establecer estos temas de mapas de calor? Que como tú lo dijiste, no es cosa fácil. Poner tus indicadores y luego tus niveles de productos, porque tenemos que ver productos, clientes, mercado, regiones, bueno, todo lo que nos has comentado. ¿Qué debemos esperar nosotros? Pues miren, primero que nada, y algo que siempre les puntualizo es el tema de cumplimiento de prevención de lavado de dinero no es un tema fiscal. Eso, o sea, no está de más agarrar una hoja y hacer unas 20 planas de que no es un tema fiscal. Se parece, pero no es. Es un tema administrativo que tiene repercusiones incluso penales, ¿no? Completamente. La UIF es administrativa, sí, lo que decían hace rato, pero a la UIF le van a dar garras y dientes. Ya tiene unas garrotas y unos dientotes porque ella es la única entidad en el país en que puede ir con la fiscalía y decirle, vente, vamos a perseguir a alguien. A nadie más le hace caso a la fiscalía así, salvo a la UIF, ¿no? Es un tema fiscal, eso recuerden lo primero. El segundo mito es, no es responsabilidad del contador, ¿ok? Eso que les quede bien claro, porque, y eso se lo digo a los clientes que tienen contadores, ¿no? Es que es del contador. No es responsabilidad del contador. Si tú eres una persona moral, la responsabilidad es o del Consejo de Administración o del administrador único. La ley es clara en quién es el encargado de cumplimiento, no es el contador. ¿El contador te puede ayudar a mandar al aviso? Sí, porque es un XML y el contador lo va a entender bien, pero no es responsabilidad del contador, ¿no? Para los contadores que hacen actividad vulnerable, pues sí, ellos tienen que tener mucho cuidado para saber cuándo son y cuándo no son. El año pasado, si recuerdan, por ahí de octubre, bueno, ya hace un año casi, llegó una carta de invitación, ¿no? Que era una invitación, pero no era una invitación porque te apercibía, pero sí llegó y después la borraron y bueno, ahí todo el mundo corrió con su cabeza en llamas. Espero que en ese momento hubieran analizado su situación para ver si se desmarcaban o no del tema de la vulnerabilidad.
Y por último, lo que deben de hacer es pues irse preparando, ¿no? Chéquense la ley, el artículo 18 es bastante claro con las obligaciones, pero para mí gusto, la obligación más importante no está en el 18, por alguna extraña razón. Está en el 37 y es el del manual del cumplimiento. Es el documento de criterios, políticas, lineamientos para cumplir, ¿no? Ese es el documento más importante y es lo que trabajamos con los clientes, porque es un documento que vengo trabajando desde 2012. Entonces, ese documento, muy poca gente lo tiene. Los que lo tienen lo han comprado de formato o de machote, y yo en la práctica profesional he visto solamente una entidad que tiene un manual hecho por ellos, que está bien hecho, y es una notaría, que aquí en Cancún pues es la más grande, ¿no? De las más grandes, y les hemos ayudado a rehacer su manual y a actualizarlo. Es la única vez, una vez. Tú dices en el clavo, justamente iba para esa pregunta. Si bien el enfoque basado en riesgo se exige sobre todo por el tema de mitigar, eliminar, diseminar, las actividades vulnerables, justamente, actividades financieras, en las actividades vulnerables, ¿qué tan de acuerdo estás que está implícito en este manual que tú has comentado, lleva como algo inherente, el hecho de tener que tú mapear tus propios productos, servicios, bueno, hacer toda esta metodología de mapa de calor sin que se exija como tal, pero dentro de un manual tú tienes que establecer una serie de parámetros y criterios que te están llevando a darle cumplimiento, mantener tus expedientes, bueno, todo lo que integra este manual, ¿no? Pero sí, es implícito dentro del manual contemplar la metodología EBR, de acuerdo con tu opinión. Pues por ahora sí, porque el manual lo que te da es que te da un procedimiento y te da alineamientos. Para empezar, el manual, o sea, la primera vez que se habló de un manual fue en las disposiciones de carácter general del 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que fue el primer ordenamiento y el primer artículo que trajo algo de lavado de dinero en todo México, ¿no? Y ese manual se llamaba Manual de Identificación, Documento de Criterios, Políticas y Lineamientos de Conocimiento del Cliente. Era un nombre que no tenía mucho sentido. Lo hizo legislador, seguramente lo hizo algún abogado. Yo, además de estudiar Derecho, estudié Administración. Entonces, y yo me dediqué mucho tiempo a hacer consultoría de estructura organizacional. Entonces, para mí es muy claro el manual, cuál es su objeto. Es un procedimiento de cumplimiento. Dentro de ese procedimiento yo tengo que estructurar políticas y procesos de identificación y conocimiento del cliente. Y después voy a analizar cómo voy a cumplir. Entonces, pues sí, está metido en ese punto el hecho de analizar el nivel de riesgo que tenemos para cada cliente, pero todavía no lo podemos meter porque pues no existe esa obligación y no lo van a hacer. Entonces también es peligroso ir metiendo eso en un manual donde no están obligados, pero es importante que se vayan sensibilizando a medir el riesgo. Ya lo saben, o sea, los clientes saben cuáles son las operaciones que son más riesgosas que otras. Los clientes saben cuando una persona llega y te dice que quiere pagar en efectivo, ¿no? Pues ¿por qué lo quiere hacer? Pues porque a lo mejor no es si es dinero de lavado o no, es que a lo mejor es dinero que no está manifestado, que no existe en su contabilidad. Al final del día a nosotros no nos interesa eso, no somos ministerios públicos. Lo que hay que cumplir es con la ley. Yo voy a tener que pedir documentos y esos documentos me los vas a tener que dar. Voy a pedirte que hagas manifestaciones, las vas a tener que hacer bajo protesta de decir verdad. Voy a tener que avisar y voy a mandarme aviso el día 17, Y si hay algo extraño, extraordinario, pues tendré que mandar aviso de 24 horas, ¿no? Como por ejemplo si se supera el umbral. Entonces, pues en la práctica es algo que se hace. La autoridad lo que quiere es que lo hagamos de forma sistemática, de tal suerte que nos empiece a producir información que nos vaya dando idea de cómo están los riesgos. Y que obviamente pues no va a ser igual para un desarrollador inmobiliario en Tlaxcala que para uno en Cancún. Aquí yo les he dicho, no venden propiedades frente al mar, no venden propiedades de millones de dólares. ¿Ustedes creen que no hay riesgo en esas transacciones? Por supuesto que lo hay, ¿no? Entonces, los niveles de mitigación deberían de ser homólogos o acordes a los niveles de riesgo que manejamos. Entonces, ese ejercicio pues lo tienen que ir pensando, porque muy seguramente el año que viene pues tengan la obligación de hacer su propio EBR, ¿no? Claro. Alex Ponce, para ir cerrando, llevamos una hora de transmisión, me parece suficiente para dejar esta pincelada. Sabemos que hay muchos temas de fondo, hay que hacer ejercicios, pues hay que hacerlo, hay que sentarse a hacerlo para poderlo dominar. En la práctica es el maestro. ¿Qué nos puedes comentar, Alex, de la reforma que viene a la PIORPI en los 62, justamente en el sector financiero?
62 bis o ter. No, ¿puedes aclarar? Y tu comentario de cierre, amigo, para ir en cada uno de los miembros haciendo un comentario de cierre para que pues, los profesionales de la contaduría pública, primer consigna, señores, afíliense a sus colegios, intégrense a sus comisiones de prevención de lavado de dinero. Sabemos de que viene un mundo muy dinámico en el tema del cumplimiento de lo fiscal, de lo penal y del lavado de dinero, que ahorita pues parece que está todo revuelto. Y de eso se trata esa transmisión, que justamente es ir generando esta conciencia entre el empresario, pero sobre todo por ser propio de esta comisión al profesional. ¿Cómo lo ves, estimado Alex? Gracias, Néstor. Muy buenas tardes a todos. Muy buena exposición, Fausto. Muchas gracias por todo lo que nos compartes. Muy interesante todo lo que hay que tomar en cuenta para las actividades vulnerables ahora que van a tener mayores obligaciones. Y bueno, ahorita con lo que comenta Néstor, bueno, uno de los artículos que se pretenden adicionar en la iniciativa de reforma a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, el 62 bis, que habla precisamente de un delito por el que se va a poder sancionar penalmente a quienes permitan que se realice cualquiera de las conductas del artículo 400 bis, dice teniendo obligaciones para su prevención derivadas de sus actividades profesionales en una entidad financiera y cuente con los medios para identificar las características de las operaciones, las circunstancias de los sujetos involucrados y los elementos objetivos acreditables por los cuales se pudiera desprender la ilicitud de los recursos. Bueno, esto yo creo que nos deja ver la importancia del oficial de cumplimiento de una entidad financiera y de la importante función que tiene en las operaciones que realizan los clientes de la entidad financiera, porque como aquí lo dice, si el oficial de cumplimiento, que debe de tener los medios para identificar las características de las operaciones, las circunstancias de los sujetos obligados y los elementos por los cuales se puede desprender la ilicitud de los recursos, tiene estos medios porque la propia normativa le da las herramientas para poder contar con esta información. Y si en este caso se permite que se realicen las conductas del 400 bis, bueno, pues este artículo dice que se sancionará penalmente al oficial de cumplimiento. Yo creo que no es una adición muy adecuada. Sin embargo, bueno, pues ya todo podemos esperar actualmente de nuestros legisladores, ¿no? Entonces habrá que estar muy atentos para que se tengan los cuidados debidos, los cuidados necesarios y evitar lo más que se pueda caer en esa situación. Muchas gracias, Alex. Y comentar que otra de las reformas en voz o de los impulsos que le quieren hacer a la ley federal PRP es justamente que los avisos de 24 horas, poner umbrales incluso para que se configuren esos avisos de 24 horas, que lo ha expresado Santiago Bonilla, el doctor Santiago Bonilla, titular de la UIF, y que bueno, al final del día es tener más atención en estas áreas que sí pueden ser catastróficas, incluso multas, hablaba del tema inmobiliario, hasta el 100% del desarrollo inmobiliario, lo cual es, pues el acabose, ¿no? Es realmente cerrar el negocio y mientras no pase a lo penal, una sanción administrativa, yo creo que va a estar bien, pero ya no sabemos hoy por hoy, porque bueno, no sé cómo están trabajando. Contador Rutilio, último mensaje, algunas palabras y bueno, ¿de dónde nos acompaña? Bueno, ya nos dijiste, Alex, de Puebla, ¿no? Colegio de Puebla. Así es, de Puebla. Gracias, Gabriel, gracias, Fausto, excelente exposición. Definitivamente es un tema que tiene muchas aristas que debemos de clarificar. Hay mucho trabajo que realizar. Los contadores nos hemos puesto a incursionar en algo que, como bien dice Fausto, no es de los contadores, no es obligación, pero es algo que nos apasiona y qué bueno que haya ese tipo de gente, reuniones, eventos, y en la medida que se pueda estaremos presentes para que pues normalmente el empresario que hace acudir a su contador. Deberían de acudir primero a su abogado, pero no, como el contador lo tienen en casa y barato, entonces van con el abogado cuando ya es irremediable. Ojalá y fuera al revés. Entonces, pues
pues es un exhorto a todos aquellos contadores que puedan afiliarse a sus colegios de su ciudad, de su estado, y vernos aquí y discutir este tema y estar al pendiente. Gracias a los que exponen puntos de vista, a los que exponen temas, porque son estudiosos de ello, y gracias por estar compartiendo sus experiencias. Reina, si eres tan amable, por favor, un comentario de cierre. Hola, buenos días a todos. Nada, pues muchísimas gracias a Fausto, y definitivamente algo que nos invita a reflexionar es qué estamos haciendo con la evaluación del riesgo de las actividades vulnerables, porque aunque no es obligatorio, pues conocer realmente dónde está nuestro cliente, qué tipos de operaciones, todo eso también a nosotros nos puede dar un nivel mayor de confianza, ¿no? Además de que cumplamos con todo el procedimiento, saber dónde está el cliente. Como dice él, no, la zona geográfica, yo creo que aquí quienes están en pues sobre todo en, por ejemplo, Playa del Carmen, no es lo mismo que Valladolid, y estoy hablando aquí cerquita de mi terruño, ya sin hacer otras comparaciones, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, y pues a estudiar porque hay mucha responsabilidad en nuestras opiniones. Gracias, Reina. A ver, estimado amigo Roberto, secretario de la comisión, te iba a dar al final, pero yo creo que es momento que puedas participar. Gracias, amigo. Pues felicidades, Fausto, por la excelente presentación. Respecto a este tema, el sector financiero, que ya está obligado por lo menos una vez al año y las veces que sean necesarios remodelar el enfoque basado en riesgos, pero también visto por las actividades vulnerables, la invitación que hacemos como comisión es a que hagan este ejercicio del uso de esta herramienta que ayuda, que es los modelos de calor para la medición del enfoque basado en riesgo, para que de esa manera puedan focalizar sus recursos. Es decir, en aquellos sectores en donde hay mayor probabilidad y que el impacto también es mayor, pues hacia ahí focalicen los recursos y de esta manera optimicen todo su régimen de prevención. En este aprovechamiento de los recursos también se verán fortalecidos para que los servicios que ofrecen a sus clientes sean para clientes que tienen recursos lícitos y se vayan alejando, también no vayan adquiriendo no tengan ese estigma de que sus servicios sean requeridos por clientes cuyo origen de sus recursos sean ilícitos. Entonces, más allá de que sea obligatorio o no, la invitación a que se hagan estos ejercicios en grupos multidisciplinarios, 2, 3, 5 personas, en donde se puede tener el enfoque de la situación de mi empresa, en mi entorno, en los servicios, en los clientes a los que proporciono, cuáles son los sectores de mayor riesgo, de mayor impacto, probabilidad, para entonces focalizar en ese sentido los recursos. Tenemos algunos últimos comentarios en redes sociales para los que no estuvieron en un principio. La grabación va a quedar dentro de la página de la región Centrismo Peninsular, entonces aquí mismo pueden obtener desde el inicio que tuvimos la presentación. Gracias. Gracias. Giancarlo de Villahermosa, bueno, Tabasco, el colegio de Tabasco, ¿algún comentario, estimado Jan? Hola, Néstor. Pues la verdad que pues más que nada pues felicidades a Fausto por el tema, la verdad que es muy importante esta parte. Creo que como comentaba también el contador Rutilio, pues los empresarios al final de cuentas van con nosotros, ¿no? Somos de la primera mano. Y bueno, también es importante que estemos en este caso metidos en esta parte del tema, ¿no? Actualizarnos y al final de cuentas poder pues al final apoyarlos, ¿no? Más que nada creo que eso es lo importante. Hay mucho desconocimiento y mucha, pues por parte de los empresarios, mucho desinterés, ¿no? Al final de cuentas, no lo están tomando realmente con la seriedad que se debe tomar esa parte. Y bueno, debemos de seguir preparándonos, ¿no? Para pues para las cosas que se vienen, ¿no? Muy bien, Giancarlo. Por favor, amigo Ramón, de Oaxaca, qué bonito Oaxaca en estas épocas para el cierre de año, ¿verdad? Sí. Un mensaje, por favor, para Fausto, si activas tu cámara, estimado amigo, y bueno, un mensaje también a toda la región Centro Peninsular que nos escucha.
Sí, muchas gracias. A Fausto, muchas felicidades, excelente exposición. Gracias. Yo, bueno, lo que veo importante ahí es lo de, por fin nos toman en cuenta la UIF a los contadores que nos dan confianza. Espero que la certificación que tengamos, pues, le ayude al fisco en regularizar a los contribuyentes que realmente... Se fue, le pasó, se me hace donde se movió, le aplastó sin querer. Vamos contigo, Guido, porque quiero dejar a propósito a Ene al final por una encomienda pública que le vamos a hacer. Guido, estimado amigo, ¿algún comentario al respecto, por favor? Palabra de cierre en función de lo que has podido apreciar. ¿Sí, Guido? Tu micrófono, amigo. Gracias, mi estimado Néstor. Pues, la verdad, un tema muy interesante, enfoque basado en resultados y la forma en la que nos presentó con estos mapas de colores el buen Fausto. Espero que ese material nos lo compartas, Fausto, porque es muy buen material. Con todo gusto. Pues ya todos lo han dicho, sin embargo, yo creo que algo que hay que apuntalar es que no, en la profesión contable hay muchos colegas que practican la todología y eso no puede ser. Aquí yo creo que deben de hacer siempre mancuernas del especialista en materia de lavado de dinero, porque es una materia muy específica, no tiene absolutamente nada que ver con el campo fiscal, se entrelaza en algún punto, pero es una materia diversa del área fiscal y es una materia que impacta directamente en temas hacia la persona que tiene a cargo la representación legal de una empresa. Entonces no podemos estar jugando con este tema y tenemos que ocupar especialistas. Conozco empresas de tamaños razonables que aún no llevan a cabo la metodología correcta, que sus manuales no están bien diseñados, que no tienen los procedimientos de identificación y de reporte al día, que no están identificando a la gente que invierte con ellos. Y todo esto pues redunda en que la velocidad y la vertiginosidad con que las reformas van sufriéndose, pues hay que dejarlas en manos de los especialistas. Y ahí también tenemos nosotros como contadores que hacerle el campo para trabajar con nosotros de la mano a los abogados. Por ejemplo, el día de hoy, que les acabo de compartir en el chat, la GAFI ya emitió el reporte de las señales de alerta para lavado de activos y financiamiento del terrorismo en conectividades virtuales. Entonces, en estos temas, a diario se publica uno nuevo y tenemos que estar en el estudio constante para llevar a cabo una buena y sana práctica profesional. Por lo demás, estimado Néstor, les agradezco este espacio y estoy muy contento de trabajar con ustedes, aquí de la mano de la coordinadora y representante de la comisión de mi colegio, la contadora Reina, que además es una excelente profesional en esta materia, como ustedes ya han de haber percibido, y de verdad muy orgulloso de estar representado por mi colega y amiga. Muchas gracias. Ramón, si quisiera retomar brevemente la última parte de tu mensaje, que ya no pudimos escuchar porque hubo una intermitencia por ahí. ¿El micrófono? Sí, bueno, hablaba de, perdón, Tiene que referente a lo de la certificación. Bueno, yo creo que ya es tiempo de que la autoridad nos tome en cuenta como apoyo para ellos, también para sacarnos la espina del dictamen fiscal, que ya ves que nos dijeron que realmente no servíamos para ello, ¿no? Que realmente ya no nos tenían la confianza. Entonces, esperemos que hay que estudiar mucho para poder cumplir con esas obligaciones que nos marca la ley
Y pues ahora sí que a todos los socios del instituto y del colegio de la región, pues invitarlos a que retomen esta ley y nos ponemos a estudiar. Claro. De eso es la idea de la comisión, ¿no? Fortalecer dentro de la institución pues los trabajos en prevención del lavado de dinero a través de expertos, y aquí hay abogados, pues Fausto que dice que también es administrador, Guido, pues también abogado, entiendo que más abogado clínico que litigante, pero porque al final si no, no sé a qué horas viviría Guido, pero bueno. Y quiero cerrar con N, porque como el régimen de prevención nos toca a todos, una de las encomiendas por las cuales estamos sumando a N es justamente acercarnos a las universidades, acercarnos a cualquier universidad de cualquier región. La plataforma virtual nos va a dar esa línea. Y bueno, N, acompañado de un equipo que iremos integrando en esta comisión para irla haciendo más dinámica, sobre todo con los chavos. Bueno, va a tener una encomienda que ella no sabía, pero pues ya está en sorpresa aquí. Yo seguramente Reina va a estar muy bien en esta comisión también universitaria, porque hay que formar desde ahí. N, un comentario respecto de la excelente exposición de Fausto. Sabemos que tenemos que ir caminando en el ejercicio de los mapas de calor, pero bueno, ¿qué nos puedes decir, N? Pues comentando respecto a todo, hay que hacer conciencia con los clientes o los clientes, porque pues la verdad está pues todo muy desconocido el tema para ellos, es algo muy nuevo, los espanta, y pues la exposición excelente, me encantó, le entendí bastante y entendí más cosas, y lo importante de aquí es aprender, y es lo que estoy haciendo, aprendiendo, y pues de verdad muchísimas gracias, maestro, por las láminas, por su vocación y por la dedicación que le hizo a este tema. Bueno, y decir justamente que sí, es una línea de expertise, pareciera que el empresario viera muy lejos la regulación del dinero, pareciera que le aplica a la empresa grande, le aplica, bueno, lo ve muy lejos, es una realidad. O quizás le aplique la del compadre, no le pasa nada, y mira que lleva muchos años con lo mismo, no sé. Pero decir que justamente en la Contaduría Pública hay desarrollado una certificación, que nuestra bandera más loable, más digna que podemos llevar como comisión es invitar a todos los contadores profesionales a que se certifiquen en este sector de actividades vulnerables o financiera. Acá tenemos gente que está certificada en las dos áreas, y lo importante de esto es que la certificación nos da estándares mínimos de actuación profesional y vaya que en el conocimiento pues irlo desarrollando. Agradecerles a todos, Fausto, insisto, gracias por tu participación. Sí, nada más te pediríamos que nos compartas al interior de la comisión la presentación para que aquel que quiera hacer alguna referencia a la misma, ya está en redes sociales, por supuesto, y que sepa el empresario que el contador público se capacita a través de diversos medios de diversos canales, que dentro de la contaduría pública hay una línea transversal y asociada a diversas profesiones, y que sepa que somos y tratamos de ser unos facilitadores de los negocios, porque evidentemente esto sí puede cerrar negocios, un mal régimen de prevención del lavado de dinero, como es un mal control interno, como puede ser un mal sistema de gobierno corporativo también. Pues muchas gracias, amigos todos. Atentos, por favor, a la siguiente convocatoria. Estas transmisiones las hemos abierto para que el público sepa lo que hacemos y se motive el contador público a afiliarse y formar sus comisiones desde el nivel estudiantil, inclusive en materia de prevención del lavado de dinero. No me queda más que agradecerles nuevamente. Fausto, felicidades por tu niño, ¿eh? Muchas gracias. Una gran orden con tu pequeño ahí atrás. Qué bueno que te ve trabajar. Yo creo que más de uno deberíamos estar provocando que nuestros hijos vieran lo que hacemos, porque al final del día íbamos generando escuela también. Aquí estamos trabajando los dos. Vale. Un fuerte abrazo, estimados amigos. Por favor, atentos a la siguiente convocatoria. Y Roberto se va a comunicar con ustedes para cualquier tema personal aquí de la comisión. Gracias, hasta luego. Gracias, Adiós. Saludos, Néstor. Gracias. Saludos. Un fuerte abrazo. Gracias.